LRI 311, FM 90.1, Radio de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Somos Radio Universidad Unicen. La radio pública de Unicen te explica junto a profesionales conceptos judiciales que lees siempre en las noticias. Esto es Traducción Judicial con Martina Machado. Bienvenidos, bienvenidas oyentes de Radio Universidad. Mi nombre es Martina Machado y estamos comenzando un nuevo programa de traducción judicial, programa número 6, en este espacio en donde tratamos de traer a lo llano, de bajar a tierra diferentes conceptos judiciales que leemos en las noticias y quizás no entendemos. El día de hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre un atenuante y un agravante. Estos dos conceptos que aparecen mucho en noticias, pero más que nada en noticias sobre juicios y que se relacionan estrechamente porque ambos son factores que se tienen que dar para dictar una pena o una sentencia. Muchas veces escuchamos frases como que el juez consideró agravantes o que la defensa pidió contemplar atenuantes. Pero bueno, hoy lo que vamos a tratar de descifrar es qué significan realmente. Traducción judicial. Porque conocer la ley también es importante para entender la información. Para poder conocer la diferencia que tienen estos dos conceptos, tenemos el testimonio, como siempre, de un profesional de la justicia. En este caso, hablamos con Gustavo Javier Herrera. Él es abogado penalista, defensor particular y además es abogado en el Instituto de Menores Almafuerte de La Plata. Le consultamos sobre justamente esta diferencia entre qué es un atenuante y qué es un agravante, para que pueda explicarlo de forma clara y fácil y así nosotros también entender estos conceptos dejando de lado lo técnico. Vamos a escuchar ahora sí el testimonio de Gustavo Javier Herrera. Lo escuchamos. Esto tiene que ver en el orden del procedimiento penal. Cuando hablamos de atenuantes o agravantes, se refiere a circunstancias que le permiten a los jueces dirimir una pena y poner una pena entre un mínimo y un máximo. ¿Qué significa esto? El Código Penal tiene, por ejemplo, para el delito de homicidio, una pena que va de 8 a 25 años. No hay un monto específico que ante un homicidio son tantos años, sino que se manejan en este margen de mínimo y máximo. Y acá es donde entran en juego los atenuantes y agravantes, que son figuras que están en el artículo 40 y 41 del Código Penal de la Nación, que son esas circunstancias que le permiten a un juez, ya sea atenuar, significa tener en consideración esas circunstancias particulares en favor del imputado, o agravar, que tener en cuenta esas circunstancias que ayuden a elevar el monto de la pena a la hora de establecerla. Por ejemplo, una persona que no tenga antecedentes penales es un atenuante a la hora de que el juez ponga una pena. Si esta persona nunca cometió un delito, no va a ser la misma pena que una persona que ya ha reincidido o ha cometido un delito en la anterioridad. Agravante es justamente esto, es una circunstancia que le permite al juez ser más severo a la hora de imponer una pena. Por ejemplo, una persona que tenía antecedentes penales por robo y vuelve a robar, eso sería un agravante a la hora de poner y establecer una pena en cuanto a la finalización del procedimiento penal. Básicamente son las circunstancias, valga la redundancia, que le permiten a un juez a la hora de establecer el monto de una pena, circunstancias que pueden jugar a favor o en contra, ya sea un atenuante jugaría a favor o un agravante jugaría en contra a la hora de que un juez establezca un monto de pena. Porque vuelvo a reiterar, los delitos en el Código Penal argentino no tienen una pena específica, sino que van de un mínimo a un máximo. Y entre otras circunstancias, el atenuante o el agravante son circunstancias que el juez va a tener en cuenta a la hora de decir tantos años a tal persona por tal delito.
Ahí escuchábamos el testimonio del abogado penalista Gustavo Javier Herrera, y para recopilar un poco, para repasar, lo que queda claro es que el atenuante entonces es una circunstancia que puede hacer que el juez considere una pena menor a cierto delito, como por ejemplo no tener antecedentes penales, colaborar con la investigación, confesar un hecho o incluso reparar el daño causado. El atenuante lo que sí no exime a la persona del delito cometido, sino que son elementos que pueden llegar a disminuir la pena que se le vaya a otorgar. Conceptos judiciales explicados sin vueltas. Esto es Traducción Judicial. Por otro lado, lo que veíamos es que el agravante lo entendemos por lo contrario. Es una circunstancia que justamente agrava el hecho y que puede llegar a aumentar la pena. Por ejemplo, el uso de armas, la premeditación, actuar en grupo, aprovecharse de una víctima vulnerable, reincidir en un hecho, o sea, volver a cometerlo, que esto Gustavo Javier Herrera lo mencionaba. Así es como la justicia entiende que el hecho tuvo mayor gravedad y merece una sanción mucho más severa. Ahora pensemos quién es la persona que decide esto. Tanto los atenuantes como los agravantes los analiza el juez o el tribunal según las pruebas que se presentan en el momento. Normalmente la fiscalía suele marcar los agravantes y la defensa intenta demostrar los atenuantes. Pero la persona que dicta la sentencia es la que decide qué peso se le pone a cada uno de estos elementos. Traducción judicial. Porque conocer la ley también es importante para entender la información. Vamos a pensar en algunos ejemplos mediáticos, como hacemos siempre, en los que se pueden llegar a ver reflejados estos dos conceptos. Un caso puede ser el de Ricardo Barreda, que este caso es justamente un ejemplo de atenuantes. Pero antes de adentrarnos en por qué es un atenuante, vamos a recordar el caso. Ricardo Barreda era un odontólogo que asesinó a su esposa, a su suegra e hijas en la ciudad de La Plata. ¿Por qué es un ejemplo atenuante? Porque en su momento la defensa intentó argumentar conflictos familiares y factores psicológicos para poder disminuir la pena, aunque eso no elimine la responsabilidad penal. Por otro lado, un caso ejemplo de agravantes puede ser el caso de Lucio Dupuy. Recordemos el caso. Lucio era un niño de 5 años que fue asesinado en La Pampa, un caso que conmocionó a Argentina por los maltratos que sufría, y es un ejemplo de agravante por la extrema vulnerabilidad que presentaba la víctima, además de la relación de cuidado de las acusadas y la violencia que se ejercía hacia él. Ahora sí, llegamos al final de este 6º programa de Traducción Judicial. Vamos a agradecer a Gustavo Javier Herrera por su testimonio para ayudarnos a entender esta diferencia entre atenuantes y agravantes. Recordemos que Gustavo Javier Herrera es abogado penalista, es defensor particular y además es abogado en el Instituto de Menores Almafuerte de La Plata. Mi nombre es Martina Machado. Como siempre, nos vemos el próximo miércoles. Esto fue Traducción Judicial, una producción de Martina Machado. Te esperamos el próximo miércoles a las 20 horas por Radio Universidad FM 90.1.